Ruth me dijo, oye, tantos ayudantes que tuvo mi padre, y tú que ni siquiera fuiste ayudante de él, eres el único que estás aquí, vigilando a tu camarada. Y pues no sé, pero me dio una gran tristeza. Yo siempre he pensado que las gentes que dejan algo a su país no deberían de tener un toque especial de la naturaleza, ¿no? O vivir muchos más años o no morir. Dando muestras de que efectivamente la muerte de Diego causaba dolor a nuestro pueblo. Está temblando. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Ay, Chihuahua. En 1957, la noche del 24 de noviembre, el maltrecho corazón de Diego Rivera se detuvo. Perdimos entonces al generoso creador de innumerables mitos, al fabuloso narrador de historias que en vida era ya una leyenda. Yo vivía a su lado, en las dos casas de San Angelín, ahí vivíamos. Él estaba casado con Emma Hurtado y estaba ya muy enfermo. Le habían colocado su cama de enfermo en el estudio y ahí pasaba largas horas sentado en una silla, en uno de los sillones que pintó en algunos de sus cuadros, cubierto con sus piernas con una manta de lana, su bata azul marina, sus pantuflas cafés, su pijama, se le veía un poco abajo de la bata. Y él se pasaba las horas ahí, yo llegaba a saludarlo, ya estaba muy enfermo. En sus murales, Diego Rivera nos contó lo que de origen somos. Y antes de que el nacionalismo se devaluara, inventó a manos llenas una forma de ser y de mirarnos ante el espejo de lo mexicano. Y ese día, era domingo, yo me había quedado sola con él, en la tarde había estado platicando con él y le había llevado a regalar una cruz de los días antes, por los días de muertos, le había llevado a regalar una cruz de hechas de esas de palma, que son preciosas, morada, y me había preguntado que por qué le había llevado esto de regalo. Entonces le dije, papá, porque fui al mercado de los dulces, en la Merced, y al lado vi estos arreglos, esta cruz, y me gustó mucho el color, y te la traje simple y sencillamente porque me gustó el color, no por ninguna otra cosa. Ya no dijo más. El duelo popular causado por su muerte y los testimonios de quienes reviven aquellos días nos permiten acercarnos al personaje que, según Alfonso Reyes, fue toda una época por sí solo. Y ya como a las 11 de la noche, él tenía una campana con la que se comunicaba con Emma, con su mujer, que dormía en otra habitación, y yo oí sonar la campana. Entonces me preocupé porque por el sonido de la campana pensé algo está sucediendo y bajé inmediatamente, crucé nada más una puerta que nos separaba y crucé la puerta, subí y me lo encontré pues ya en el momento en que estaba a punto de morir. Y ahí yo le tomé la cabeza y en ese momento expiró. Estaba también Emma. O sea que fuimos las dos personas que lo acompañamos en el momento de su muerte. Unas horas después, al amanecer del lunes 25, la familia de Diego, Lupe Marín, sus hijas Ruth y Guadalupe y su esposa Emma Hurtado preparaban las honras fúnebres. José Iturriaga, asesor cultural de la Presidencia de la República, se presentó para ofrecerles todo el apoyo del gobierno. El muralista recibiría un homenaje público en el Palacio de Bellas Artes.
Bueno, pues yo me enteré porque aquí, por ejemplo, yo trabajaba en la subestación eléctrica, era pues jefe de ahí, entonces nos llamaron para darnos orden de colocar unas bases para poner unas veladoras. Por ejemplo, la velación que se hizo en el Palacio de Bellas Artes, donde estuvo pues algunas horas el cuerpo de Diego, y por ahí pues desfilaron muchas gentes del mundo oficial, pero sobre todo del mundo intelectual y social del país. Lo más significativo de estos dos lugares a donde se veló a Diego, incluyendo pues el mismo entierro, era la participación del pueblo. Esta fue efectivamente una demostración de que Diego era un artista popular muy reconocido. Bautizado como Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez, este hombre, como su nombre completo, es casi inabarcable. Vida y obra en él son una sola. Y pues a mí me impresionó muchísimo. Bueno, yo lo conocía de vista, de libros, de su pintura, de todo eso, pero el tenerlo a él enfrente y ver su personalidad como era, sus trajes de mezclilla, sus zapatotos, sus botas, su casa como la tenía con muebles tipo completamente mexicanos, sus grandes monigotes que tenía ahí, que siguen estando como decoración del museo. Y pues fue muy impresionante, pero después fui disfrutando mucho de él y yo pienso que él disfrutó mucho de mí, porque mi personalidad entonces era una chica muy joven, muy ingenua, y él me tomaba mucho el pelo. En 1921, Diego regresó de Europa. Alejado de su patria por más de 10 años, volvió para incidir en el llamado Renacimiento Mexicano. Trabajó entonces en el proyecto Reivindicador, en la cruzada cultural nacionalista que desde la Secretaría de Educación Pública dirigió José Vasconcelos. Viajó por el país, descubrió las sorpresas del mundo indígena y cubrió de pinturas miles de metros cuadrados. Pasaron toda la noche ahí en Bellas Artes. Un montón de gentío, como dicen en mi pueblo, de público, de la gente que iba a decirle: Diego, ¿por qué te moriste? Te por 8 a las 5 o 6 de la mañana, pero bien tronadones. Diego, ¿por qué nos dejaste, hijo de tu rechinte? Esas cosas, porque si ha habido un pintor más popular en México, es Diego. Diego Rivera mezcló mito e historia. Celebró las artes indígenas y las situó en el centro de nuestra identidad negada. Puso al hombre como creador y protagonista de cualquier destino. Quiso un futuro en manos del proletariado. Y así lo imaginó, aquí y ahora. Diego fue un hombre realmente preocupado por la vida de nuestro pueblo. Buscó la forma de intervenir en distintas acciones no directamente artísticas, sino sociales y políticas, en las cuales pues se podía ver a un intelectual, a un gran artista que sabía comprender las necesidades del pueblo mexicano en su momento, ¿no? Pero anteriormente, aquí en espaldas mías, Diego tenía una pintura que todas las noches venía a hacer sus trabajos con sus alumnos. Entonces salía a la 1, a las 2 de la mañana, y como yo tenía el servicio eléctrico de la subestación, pues tenía forzosamente que dar ese servicio y cortarlo cuando él se fuera. Pues en esa época, como la cosa del Partido Comunista estaba muy buena o muy dura, o simpatizaba mucho el público, entonces resulta de que salíamos aquí, cuando él terminaba de pintar con lienzo, cubría su pintura, y salíamos cantando todos muy amigablemente, con mucha armonía, la Internacional.
¿sí? Así es que ese trabajo pues no era casi trabajo, era una cosa, un complemento de lo que se estaba desarrollando. Mientras velaban a Diego, amigos y camaradas recordaron que 3 años antes se habían reunido allí mismo para acompañar los restos mortales de Frida Kahlo. Pues entonces resulta de que le pusieron la bandera del Partido Comunista. Entonces ahí se suscitó, pues no digamos una polémica, sino una forma de a favor de él y otros en contra de él. Pero como consecuencia, el que salió más perjudicado fue el director, que era entonces Andrés I. Duarte, que era director de Bellas Artes, porque automáticamente casi, como desconocía la política, ¿verdad? Pues tuvieron que suspender sus servicios. El anecdotario en la vida de Diego tiene nexos con todo tipo de personajes. Desde su nana bruja que lo alimentó con leche de cabra, por lo que según el pintor, Vladimir Ilich Lenin nunca pudo ganarle, en aquel París del exilio, una sola partida de ajedrez, hasta el día que en Berlín tuvo en la mira a Hitler. Debía haberle disparado, recordaba. Un día me dijo, ¿usted nunca ha hecho el amor con una mujer? Y yo me quedé así con el ojo cuadrado y le dije, pues no he hecho el amor con una mujer. Sí, es la cosa más bella que usted se puede imaginar. Es como un ballet, como una cosa hermosísima, dulce. O sea, él cambiaba y me habló de 2 mujeres que él había visto hacer el acto de sexo entre 2 mujeres y me mencionó los nombres, que eso sí no los voy a decir, ¿verdad? Pero así era. Y luego me dijo que cuando había trabajado, cuando estaba pintando en París, que en la época que empezó, cuando se fue a Europa, que había conocido a Mussolini, y que Mussolini era un gigoló sensacional, que era guapísimo y que hablaba muy bien, y que él lo había conocido ahí cerca del río Sena, que era donde estaba pintando, donde se reunían muchos pintores en esa época, que Mussolini vendía condones. Imagínense, yo no sé si sea cierto. El cuerpo de Diego permaneció algunas horas en el Palacio de Bellas Artes. Luego fue trasladado a la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón de Dolores. En el momento que salieron los restos de Diego del Palacio de Bellas Artes, creo que fueron cuadras y cuadras de gente que caminó detrás del féretro lentamente hasta el cementerio de Dolores, hasta el Panteón de Dolores. Fue realmente la única manifestación que yo recuerdo de tipo popular, porque eran todas las clases sociales detrás del féretro de Diego que se reunieron en una actitud respetuosa, admirativa, para despedir al que consideraban el artista que había representado a ese pueblo. Hicimos primero un desfile por toda la avenida Juárez y el general Cárdenas estuvo siempre con nosotros y todos sus amigos, Carlos Pellecer, estuvo pues, el propio Siqueiros, todos los pintores, las pintoras mexicanas. Frida había muerto 3 años antes. Rivera conoció a Frida Kahlo cuando ella era una niña de 12 años. Quizá era uno de sus cuentos, pero él aseguraba que aquella niña pasaba las horas viéndole pintar los muros de la Escuela Nacional Preparatoria. Lo cierto es que la pareja hizo historia, y más acá de la obra pictórica que cada uno de ellos llevó a cabo, ambos, juntos, son referencia iconográfica de la época en que la cultura del nacionalismo revolucionario era una forma de vida. Diego fue realmente mi maestro en el sentido amplio de la palabra. Fue el primer guía para conocer los murales de la Ciudad de México, fue el que me abrió los ojos ante el arte prehispánico con las colecciones que había acá y allá, fue el que me abrió los ojos respecto de la importancia de Frida Kahlo, de ahí que haya hecho yo la primera y única larga entrevista que en vida se le hizo a Frida Kahlo. De modo que al desaparecer Diego, desaparecía mi anfitrión, mi gran anfitrión, la persona que me abrió las puertas, no físicas, que también, pero sobre todo las puertas culturales y espirituales de México. México en los años 30 era particularmente nocturno. En San Juan de Letrán, las mujeres paseaban hasta la madrugada. Los rostros, los andares, las rutas sin sentido, los amores fugaces, la vida,
se grababan en la creatividad de un grupo de jóvenes pintores que con una nueva ética irrumpían. Llevó a mi tío José Clemente Orozco a Garibaldi. Ay, madrecitas. Mi tío José Clemente Orozco, así cucho de una mano, que se le reventó allá en Guadalajara un cohete en una mano, y era muy introvertido Orozco. Y Diego le dijo: Clemente, vamos a Garibaldi. Lo convenció y Orozco fue con Diego Rivera a Garibaldi. Diego y José Clemente Orozco se pusieron a caminar ahí por Santa María la Redonda, que se llamaba en esa época, y pasaron dos niñas de esas que les llaman del talón. Entonces Diego le dice: mira, Clemente, dos niñas, vamos con ellas, aquí hay un hotel. Orozco: no, Diego, yo no hago esas cosas. Diego: vamos. Lo convenció Diego. Diego convencía a todo mundo. Los conflictos amorosos alimentaron la legendaria personalidad de Diego. Por otra parte, él mismo, con cuidadosa desmesura, hacía mítica su biografía. Era un gran mentiroso, pero un mentiroso muy ingenioso. Me contaba anécdotas de gentes como Mussolini, como María Félix, como Frida Kahlo, como Dolores del Río. Me contaba cosas que pues a veces algunas no las puedo contar aquí, ¿verdad? Pero era impresionante la fantasía que él tenía en sus relatos. Pero fue Lupe Marín, la compañera de fundación de la obra y de la leyenda mexicana de Diego Rivera. Una transición entre la maternal Angelina Beloff y la joven devota Frida Kahlo. La leyenda quiere que Lupe Marín deje su natal Jalisco y venga a México a finales de 1921, con el único propósito de conocer a Diego y casarse con él. Tuvieron una relación airada, con relámpagos, y dos hijas, Ruth y Guadalupe. Yo considero que siempre fue víctima, en cierta manera, de las mujeres que vivieron a su lado, ¿no? Y esto muestra cómo una de ellas, pues, también influyó muchísimo para su infelicidad. Y escribiré algo sobre las mujeres de Diego Rivera. Un día que madure un poco más, si es que puedo madurar más, ¿no? Porque la verdad es que vivió rodeado de injusticia por parte de las mujeres que vivieron con él. Admirado por propios y extraños, querido y reconocido en el mundo entero, Diego tuvo en sus manos el arte de reinventar la historia, o, si se quiere, contarla de otro modo. Sus murales se saturan de luz nueva, de las luchas revolucionarias, de los rasgos de las mujeres y los hombres, de usos y costumbres vueltos temas, contenidos y formas para que se aprendan los hombres nuevos. Esto fue en 57, pues ya hace 41, 42 años, ¿verdad? De eso. Pues era un cortejo, un funeral en el que se sentía el dolor del pueblo por la pérdida de su maestro. Maestro, pues no solo en el arte de la pintura, ¿verdad? Del testimonio. Ciro, un maestro político y social, ¿no? Y estético. Así es que la gente estaba muy dolida. Se cortaba con un cuchillo verdaderamente el sentimiento, ¿verdad? Eran tajadas de dolor. Los comunistas pretendieron convertir el sepelio de Diego Rivera en un acto de propaganda bolchevique.
los muchachos del Partido Comunista, amigos de mi hermana Ruth, me amenazaron y mi hermana Ruth intervino y les dijo, no agredan a mi hermana, está muy nerviosa. Además, se va a hacer lo que diga mi hermana porque el presidente dio estas instrucciones. Y todavía tuve un altercado ahí con Siqueiros, ¿no? Porque yo no quise nunca a Siqueiros. Ahí Siqueiros, después de que intervinieron otros oradores, lanzó algo magnífico de homenaje a Diego Rivera como comunista, como camarada. Y Guadalupe Rivera lo calló y le dijo, Siqueiros, no respetas a mi padre, ni siquiera ahora que lo están sepultando, siempre andas con tu propaganda comunista. Guadalupe no quería que Siqueiros pronunciara palabra alguna, y fueron unos gritos verdaderamente escandalosos. David, no tienes derecho, tienes que retirarte inmediatamente, y hasta jaloneos físicos de querer sacar a Siqueiros, y Siqueiros se impuso y pronunció su discurso como creo que le correspondía a él y también a Diego, que alguno de los colegas del célebre triunvirato pronunciara un discurso frente a sus restos. Total que a la hora que Siqueiros pronuncia la oración fúnebre, empezó a hacer un mitin político y atacar al gobierno, ¿no? Y yo pues era gobiernista, trabajaba en Nacional Financiera y todavía no ingresaba al Partido Revolucionario Institucional, pero yo era afín a don Adolfo, era una figura a la que respetaba muchísimo. Entonces a mí me molestó mucho la actitud de Siqueiros. El acto aquel era una disputa entre los que querían ver a Diego como un militante en las fuerzas del Soviet Supremo y quienes lo guardaban como gloria nacional pese a todo. A pesar del propio Diego, que con todo prefería ser más bien un romancero, un cantador de fábulas exuberantes, un hereje. Una vez estaba yo tomando fotos allá en Janitzio, de una ceremonia que es la Noche de los Muertos. Los indios de allá de la isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro, la hacen con una ceremonia totalmente prehispánica, ¿me entiendes? Y allí estaban en su ritual en el cementerio. Claro, pues ahí los fotógrafos andábamos a la rebatinga un poco, ¿no? Pero sobre todo los gringos, ya sabes, ahí robándole el alma a la indiada, como dicen los propios indios, ¿no? Y entonces una voz, ¿no? Mándenlos a chingar a su madre. ¿Quién crees que era? Diego. Diego, que estaba ahí, lápiz en mano, tomando apuntes, ¿me entiendes? Rotundo, contundente, Diego siempre vivió creándose un espacio que expresara al pueblo. Allí pintó a sus anchas y convidó sus sueños. Diego Rivera fue fiel a la frase del nigromante. El nigromante había pronunciado esa frase en el colegio de Letrán. Él pronuncia la frase y Rivera la asume. Dios no existe, afirmó con malicia Diego en el mural abierto a nuestra historia. El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central fue su pretexto para recrearse en la visión del México que quería. La respuesta fue violenta y las palabras suprimidas. Dios no existe, repitió, y muchos no estuvieron de acuerdo. Bueno, entonces con su permiso, ya les avisaré, Oye, mana, yo creo que ese es Diego de Romero. No, tostada, no es. Sí es, mana, sí es. No es.
¿Qué no ves que Diego de Romero no existe? Querían desaparecer a Diego, y en el ánimo popular, muchas fueron las respuestas, incluso en el cine. Fue un hombre extemporáneo. Pertenece al Renacimiento italiano, pertenece al Giotto, pertenece a Piero della Francesca, pertenece a Quetzalcóatl, pertenece a los mayas, pertenece a los egipcios. Diego es árabe, Diego es judío. Más conciso, pero igualmente retórico, Luis Cardosa y Aragón lo describe diciendo: fue un esperpento oval, alto y gordo, ventripotente, con cara de rana, saltones los ojos, apenas estrábicos, un pistolón para orientar la crítica, fue parte de su anatomía. Que en mi casa tengo cartas y las tengo enmarcadas y que tengo esos recuerdos de él que me quedaron del sapo rana, como él se autonombraba, y que me ponían una estrellita arriba y decía, esta estrellita es Silvia Pinal. Y abajo él se ponía, este sapo rana adora y admira a Silvia Pinal. Y me mandaba recaditos y todos esos recuerdos los tengo y pues son parte de él, ¿no? Eso es lo que tengo de él y mi cuadro bellísimo. Con su muerte, Diego multiplicó las imágenes que lo recuerdan. Hay que volver a verlo en su pintura. Hay que volver a él y a su proteica inventiva. En muchos lugares muy importantes se conoce las pinturas de Diego Rivera, pues entonces ahí está la personalidad que tuvo él como mexicano para tener muchas cosas que lo enaltecen. Ahora, como política, pues también tuvo una idea, pues, en una política que estaba desarrollando. Como luego dicen que no pegó del todo, ¿verdad? Tal vez sea porque no se manejó bien o que no convenía o no sé qué cosa. Ahí sí, ya no puedo hablar más de eso, pero ese es el resultado de las cosas. Así está la cosa de mi amigo Diego Rivera.